Clemente Castañeda, qué gusto tenerte en el programa, buen día. Buen día, Diego, para ti, para todo tu auditorio. Muchos saludos a Alejandro, a Augusto, a todos. Gracias, senador. Pues bueno, la primera pregunta, Clemente, el primer tema tiene que ver con qué está pasando en la Cámara de Senadores con esta famosa ley que amplía el periodo de militarización. ¿Qué esperas? Porque se ven como por lo menos dos escenarios. Uno es que vuelva la iniciativa con algunas añadiduras que le permita a algunos senadores decir, así sí la voto, y con eso obtengan los votos, o que se mantenga el bloque de oposición. ¿Qué está pasando? ¿Cómo la ves? Bueno, como se pudieron dar cuenta ustedes, la semana pasada, en virtud de que Morena y sus aliados no tenían los votos suficientes, es decir, las 2/3 partes, pues el mismo dictamen que se había presentado, que provenía de la Cámara de Diputados, producto, por cierto, de el culebrón que trae ahí el PRI con Morena y la dirigencia, etcétera, etcétera, tuvo que regresar frente a la incapacidad que tuvieron para formar esta mayoría constitucional a comisiones, y en comisiones se supone pues se tiene que trabajar a más tardar, o digamos en un plazo no mayor a 10 días, para o volver a presentar la misma iniciativa o hacerle algunas modificaciones. Yo veo, respondiendo a la pregunta, Diego, al bloque de contención muy sólido, digamos, los mismos senadores y senadoras que nos pronunciamos en la sesión de la semana pasada en contra de esta minuta, prácticamente la mayoría sigue en la misma posición, no nos hemos movido de ahí. Nosotros seguimos pensando que extender el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es prolongar una estrategia de seguridad que ya falló, es seguir profundizando la militarización del país, en demérito de qué, pues de la formación y fortalecimiento de policías locales. Recordemos... ¿Ha habido reuniones en estos días o no? Lo que ha habido son, sí, algunas reuniones, algunas llamadas, que debemos de tener justamente una reunión el día de mañana, la Junta de Coordinación Política, después de la comparecencia del secretario de Gobernación, pero yo sigo pensando, y creo que hablo por el bloque de contención, que lo que tendría que ocurrir eventualmente para seguir con esta discusión es desechar la minuta de la Cámara de Diputados y en todo caso abrir un periodo de discusión más amplio para eventualmente poder platicar una reforma de otra naturaleza, donde nosotros lo que insistimos es, pues no tiene ningún sentido hablar de plazos ni de la participación de las Fuerzas Armadas si no está la agenda del fortalecimiento de las policías locales. Clemente, ¿qué tal? Buenos días. Pues qué bueno que el Movimiento Ciudadano esté dando la batalla respecto a esto de la militarización. Quizá hay que hacer más énfasis en la parte didáctica para que la gente entienda qué es lo que nos estamos jugando. No es solo una idea sobre cómo contener, que no ha funcionado la violencia, sino las libertades en sí, el diseño entero de la República y lo que está por venir. Ojalá se sostengan, ojalá esto no prospere, pero no podemos evitar, Clemente, preguntarte sobre Ayotzinapa. Las protestas del viernes, lo publicado por Penilei Ramírez el sábado, los enfrentamientos en el Poder Ejecutivo, que son muy buenos para hacer campaña, pero por lo visto ni siquiera para llevar adecuadamente una investigación tan importante para el país. ¿Qué opinas? Pues, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, no nosotros, sino quienes han atendido de manera muy puntual este tema, pues si no hay verdad, no hay justicia. Y lo que ha sucedido con toda esta investigación ya en el sexenio López Obradorista, pues es que sigue dejando las mismas dudas, las mismas interrogantes que dejó en algún momento la investigación de Peña Nieto. Claro, han tomado giros distintos, hay las voces de nuevos actores en la palestra, pero el problema sigue siendo el mismo. Las víctimas, los familiares de las víctimas no dan por satisfecha la explicación. Y esto pues es sumamente lamentable. No hay ningún proceso de reconciliación si no es a través de la verdad. Y mientras la verdad siga oculta, pues va a ser muy difícil poder cerrar este ciclo. Se habló mucho, ustedes recordarán al inicio de este gobierno, de la justicia transicional, de la reconciliación, de la necesidad de encontrar la verdad, y parece que todo eso pues ha quedado en el olvido. La impericia de las autoridades
para dar con los responsables y sobre todo, de ello, la falta de atención y la sensibilidad para atender a las víctimas de esta tragedia y de muchas otras en el país, ¿no? Ahí hay una agenda pendiente, diría yo, una deuda del Estado mexicano para con las miles de víctimas que hay en el país, y pues hoy lo que estamos viendo son las consecuencias de la ineptitud. No me extraña en absoluto las protestas que suben de tono todos los días, pues es una sensación de frustración frente a lo que no ha podido lograr el gobierno. Ya hoy hay una discusión ética, seguramente en la cual ustedes tienen muchos más elementos que yo como periodistas, porque me parece, a mí en lo personal, que toda la andanada contra Reforma, contra Peña Ramírez, digamos, todo contradicción con la oposición que López Obrador como que ha mantenido durante muchos años. Clemente, a ver, una pregunta aquí que surge del público. Soy Alejandro, encantado de que estés aquí con nosotros. Hola, Alejandro. A ver, las circunstancias país que después de 4 años de gobierno del presidente López Obrador pues se han radicalizado en función de un partido, y por qué no se han equivocado a lo largo de todo este tiempo en un montón de cosas, ¿no? Y ahora con el tema de la militarización y el posible ataque contra el INE. En esta situación, Clemente, ¿ustedes han cambiado de opinión o piensan cambiar de opinión o no en relación a ser un bloque opositor ahora que no está el PRI en alianza con algunos otros partidos, o se van a mantener incluso ante la situación adversa que estamos viviendo todos los mexicanos y el país? No, nosotros lo que hemos dicho, Alejandro, es que es muy prematuro para hablar de una alianza electoral, que entiendo es algo que esté en alguna parte de la discusión pública, pero justo lo que hemos demostrado en el caso del Senado es que las oposiciones en ciertas circunstancias, para ciertos propósitos, sí podemos unir esfuerzos, y esto es un buen ejemplo de ello, porque no es la primera vez que el bloque de contención que une a las distintas oposiciones, incluida al Grupo Plural, por supuesto al PRD, al PAN, al PRI y en este caso Movimiento Ciudadano, ya hace frente a una ocurrencia del presidente. Y creo que en la arena parlamentaria los resultados están hoy a la vista de todos, sobre todo para quienes dicen que no hay oposición, ¿no? La realidad es que sí lo hay, y hay muchos ejemplos de ello. Esto pueda transitar a un frente de carácter electoral, no solamente es prematuro, sino que pasaría por una discusión de otra naturaleza. Movimiento Ciudadano, ustedes lo saben, desde el 2021 tomó la decisión de construir un proyecto distinto, un proyecto alternativo. No hemos cesado nosotros en esa intención. Creo que Movimiento Ciudadano puede ser parte de un eje articulador de un proyecto mucho más amplio, pero no es a partir de la alianza partidista como nosotros vemos que se puede construir una alternativa, más bien en alianza con los hombres y las mujeres de este país, donde los partidos juegan un papel, diría yo, hasta secundario. Clemente, para terminar y agradeciendo mucho estos minutos para así las cosas, Jalisco, entonces, ¿no ves tú, digamos, que haya posibilidad ahorita de que cambie el dictamen, que haya, digamos, un nuevo dictamen que le permita a algunos diputados del PAN, del PRI, incluso de MC, decir, bueno, con esto sí estamos de acuerdo, porque ya le pusieron que van a venir a rendirnos cuenta los generales o alguna cosa así? ¿Tú ves que más bien se mantiene hasta ahora el bloque opositor? Oye, por cierto, Diego, a propósito de esto que me preguntas, sí ha corrido la versión de que hay un grupo de senadores del PRI queriendo hacer algunos cambios cosméticos y construyendo esto que diré yo, pues es más bien una salida política para ellos. Exacto. La rendición de cuentas y la evaluación de la presencia de las Fuerzas Armadas ya está en la Constitución, ya está en la ley, de tal suerte que un proyecto de este tipo, como el que se ha estado ventilando, pues no hace ninguna diferencia con la situación actual. Justo parte de la discusión y lo que nosotros hemos dicho es, ¿por qué ahora sí deberíamos de creerles si van a reformar un artículo transitorio cuando seguramente el comportamiento y las consecuencias van a ser exactamente las mismas? Por eso es que nosotros hemos endurecido la posición, no por un asunto, digamos, de oposición al gobierno per se o de crítica a las Fuerzas Armadas, sino porque tenemos 3 años y medio esperando que el gobierno federal haga la tarea que quedó de hacer,
punto, Claro. nosotros lo dijimos en la tribuna, es lo que deberíamos estar discutiendo no es el quinto transitorio que tiene que ver con los tiempos de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, sino el séptimo transitorio que con absoluta claridad habla del fortalecimiento de las policías estatales y las policías municipales que han estado completamente abandonadas. Dicho de otra manera, pues no han hecho la tarea y hoy quieren más tiempo para hacerla, pues la verdad es que no tienen ningún elemento para convencer, ya no digamos a las oposiciones, a la sociedad mexicana. Por eso, Diego, yo creo que esta salida que construye el PRI, entiendo, por presiones, por estrategia política, pues no es una salida correcta para resolver el problema. Lo que necesitamos es entender, primero, que la inseguridad está desbordada, que hay una crisis terrible, es un momento excepcional, y si no hacemos esa pausa para corregir la estrategia, pues no tiene caso hablar de 5, 10 o 20 años. Gracias, senador Clemente Castañeda, por estos minutos para Así las Cosas. Jalisco, un abrazo. Gracias, abrazo a los tres, saludos Augusto. Gracias, saludos. Saludos, Clemente, bye.